Bueno, estamos de regreso aquí en el Pique de Faro a través de Tiva TV, hablando sobre cómo proteger el cerebro, ¿verdad? Tan importante. Vamos a la número 2, ya discutimos la número 1, que es hacer ejercicios. La número 2, que aparece ahí, dice, controle el azúcar y la tensión. Las personas que tienen diabetes, hipertensión arterial y altos niveles de colesterol, LDL, entre paréntesis el malo, entre los 40 y los 64 años, son más propensas a perder células cerebrales y sufrir así problemas de memoria y habilidades cognitivas. A ver, doctor Y fíjate, González. sigue diciendo ahí que uno de los datos expuestos en la segunda cumbre mundial de innovación en salud, celebrada este año, celebrada el pasado mes de febrero, en la que se discutió sobre demencia, apuntaba que una persona con hipertensión no tratada tenía 1.6 veces más riesgo de demencia. O sea que aquí dice que las personas entre 40 y 64 años son más propensas a perder células. Pero mire, yo estoy viendo jóvenes de 28, de 29, 30, 32, 35 años, ya con unos procesos y unos cambios neurodegenerativos, o por lo menos sentando las bases para que se produzcan estos procesos neurodegenerativos desde edades bien tempranas. Estos muchachos que no están durmiendo, estos muchachos que se están alimentando terriblemente mal, que no tienen hábitos de comer a horas regulares, que no hacen ejercicio porque están todo el día con sus equipos electrónicos, tienen una propensidad todavía mucho más alta que estas personas entre 40 y 64 años. ¿Saben por qué? Porque a la persona entre 40 y 64 años ya ha tenido tiempo para que su cuerpo vaya compensando, formando arterias colaterales y buscando la forma de suplir oxígeno al cerebro, mientras que estas personas jóvenes están afectándose a temprana edad sin necesidad, simplemente por desconocimiento, porque nadie les ha dicho el daño que hace el no dormir, el tener una dieta alta en azúcar, porque fíjate que dice ahí el azúcar y la tensión. Casi todos los productos que los jóvenes consumen hoy en día son con alto contenido de azúcar, y lo hemos hablado aquí, hemos traído innumerables noticias acerca del efecto devastador que tiene el azúcar, y en este caso obviamente con los años, cuando se produce la situación de hipertensión, pues aumentan mucho más los riesgos de estos problemas de degeneración de células en el cerebro. A ver, licenciado Pérez Sierra. Y como lo retomo ahí, que hemos discutido anteriormente, el consumo de bebidas azucaradas, especialmente en los niños. El problema es que cuando nos lo dan de niños, pues ya entonces se crea un hábito, y cómo salir del hábito es más complicado. Sin embargo, cualquiera que haya tratado de hacer algo diferente sabe que un niño se puede adaptar a la comida que usted le dé. Claro. O sea, si lo acostumbramos a comerse la fruta como tal, pues no tiene que estar utilizando bebidas con azúcar, el azúcar añadida. En otras palabras, los niños no nacen con los gustos y las preferencias. Los hábitos, los gustos y las preferencias se establecen durante su crecimiento y desarrollo. Claro. Lo que pasa es que la mayor parte de los malos hábitos de los niños los aprenden de sus padres y de sus compañeros de clase y de toda esta cantidad de personas de nuestra sociedad que muy pocos de ellos tienen hábitos saludables o están conscientes de cultivar hábitos saludables. Y a veces se desarrollan paradigmas sociales alrededor del azúcar. Yo supe hace unos años de una escuela que pasó un memorando que dijeron que iba a estar prohibido que el día del cumpleaños llevaran bizcocho para celebrar celebrar el cumpleaños de alguno de los niños, porque imagínate, entre muchos niños, alguno va a cumplir años,
Y entonces eso significaría que se va a llevar un bizcocho. Casi todos los días algunos Entonces, cumpleaños. todos los días va a haber Así el es. concepto de que hay que celebrar comiendo bizcocho y es un mal ejemplo. Y de hecho, cuando eso ocurrió, yo felicité a esa escuela porque me pareció algo totalmente sensato. Y qué bueno que en ese momento se da la oportunidad de que si alguien celebró el cumpleaños, le podemos hacer un reconocimiento libre de azúcar, sin necesidad del azúcar. Bueno, aunque ya lo tocamos, vamos a repasarlo nuevamente. El número 3 que dice, evite el estrés. Porque, oiga esto, episodios como un divorcio, la muerte de un familiar o problemas en el trabajo, por ejemplo, podrían causar una cascada de reacciones fisiológicas en el sistema nervioso central, el sistema endocrino, el sistema inmune y el cardiovascular que de forma conjunta afectarían el funcionamiento del cerebro y en consecuencia aumentarían las posibilidades de desarrollar demencia. Wow. Ahí lo más que uno puede hacer es como que evitar esa circunstancia, porque si la circunstancia ocurre, entonces, ¿qué respuesta yo le doy ante el hecho de la circunstancia? Porque muchas de esas circunstancias pues, no se van a poder quizás evitar. Como la muerte de un familiar, por ejemplo. La muerte de un familiar, esas son situaciones inevitables. Es más bien entonces, lo que yo evito es el tipo de reacción que yo voy a tener frente a un estresor. De hecho, leí esta semana un estudio donde hablaba acerca de que nosotros debemos tratar de ser positivos, pero también debemos enfrentar las realidades y aprender a reaccionar a ellas de una forma que nos dé la oportunidad para poder evaluarlas, aprender de ellas, pero no necesariamente tenemos que suprimir las emociones. Lo que sí que tenemos que tener cuidado es cómo expresamos, ¿verdad?, al nivel y la actitud que asumimos ante cada una de estas circunstancias, que no se convierta entonces en un problema que nos lleve a un desajuste inmunológico, a un desajuste endocrino, a un desajuste psicológico, ¿verdad? O sea, que sí nosotros podemos ponernos tristes y podemos llorar y podemos molestarnos y podemos enojarnos en unos momentos dados, pero es la consideración sobre los efectos que esto puede tener sobre nuestro organismo. Y fíjense que lo que afecta al cerebro afecta el sistema inmunológico, afecta el sistema endocrino, afecta el sistema cerebrovascular, cardiovascular, afecta los niveles de azúcar, afecta la tensión, afecta la digestión. O sea, la parte más importante, fíjate, de este estudio es que se está tomando en consideración cómo lo que afecta al cerebro afecta a todos los demás órganos del cuerpo. Y yo creo que si nosotros vivimos conscientes de cuidar nuestra salud, vamos a estar conscientes también de cómo reaccionamos a situaciones que puedan ser lamentables, adversas o que puedan generar estrés. O sea que lo que vamos es a tomar las herramientas debidas y buscar la ayuda necesaria o el apoyo necesario para que cuando surge alguna situación de estrés podamos manejarla de la forma más apropiada y que nos haga lo menos daño posible. A mí me tocó no hace tanto atender un paciente que hacía 17 años que la mamá había muerto y todavía él seguía sumido día tras día, llegaba a la casa, la extrañaba y seguía con esta pena, pero por 17 años. Y entonces la persona tenía diabetes, hipertensión, estaba decaído totalmente en su estado de ánimo, pero precisamente porque tenemos que saber cuánto y saber modular cómo vamos a reaccionar a cuando tenemos alguna situación de estas de estrés. O sea, tomando, y vuelvo y repito esto, tomando en consideración nuestra salud física, mental, inmunológica, endocrina, digestiva. Si entendemos que todos esos aspectos se afectan cuando estamos en estrés o dejamos que el estrés nos lleve más allá de lo que debiera, entonces estamos perjudicándonos a nosotros mismos. Y ahí caemos entonces en el aléjese de la depresión, licenciado. Ahí quería precisamente llegar para cuadrar un comentario que quizás tenga que ver con la número 3 también,
Me preocupa esa alusión que se hace de enfermedad mental y quizás debo leer de la minilla para ubicarnos. Se ha visto que la inflamación del tejido cerebral que se produce con esta enfermedad mental puede contribuir al desarrollo de demencia. Pero me preocupa el concepto de enfermedad mental porque las llamadas enfermedades mentales es un concepto que está en entredicho, porque es parte del debate público en este momento. ¿Qué es una enfermedad mental? Si realmente existe tal cosa como eso. A veces se definen unas determinadas conductas como una enfermedad sin que existan unos parámetros objetivos, científicos, de una química sanguínea o algo así, que puedan definirlos o diagnosticarlos, y se convierte en algo totalmente subjetivo. Pues, por ejemplo, si una persona incurre en la conducta de robar, que a veces llamar eso cleptomanía, bueno, desde una perspectiva le llaman cleptomanía. Si es una persona cristiana y se basa en la cosmovisión cristiana, van a decir, eso es robar y se llama pecado. Y mi mensaje en este caso es que como la sociedad de hoy, el mundo en que vivimos hoy, ha pretendido secularizarse tanto y cada día como que se aleja del lenguaje cristiano que conformó la cosmovisión cristiana de nuestra sociedad, pues la persona tiene que tener algún tipo de cosmovisión que le permita enfrentar este tipo de cosas. En el caso de la pérdida de un familiar, pues la pérdida de cómo lo enfrenta desde el punto de vista espiritual y religioso. La depresión muchas veces es una pelea contra Dios, y en ese sentido, pues no por el hecho de que hoy en día pues los científicos como que no se atreven a hablar mucho en términos religiosos, no significa la inexistencia de la religión, ni mucho menos la inexistencia de Dios, y en ese sentido es importante entonces cómo la persona piensa y que se mantenga firme en la fe, que más que un ejercicio intelectual es un ejercicio práctico de cómo enfrentar todos estos estresores y estas circunstancias de la vida día tras día. Vamos a hacer la pausa, regresamos en breve.